tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto poder saludarles. Le damos gracias a Dios porque podemos verlos y escucharlos, aunque sea a través de estos medios, los miércoles de oración. Y pues nos da mucho gusto saber de ustedes, hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica, por si gustan buscarla. Está en Isaías 54:10. Y vamos a dar unos segundos para que lo busquen, hermanos. Isaías 54:10. La palabra de Dios dice así: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Y antes de empezar nuestro culto, hermanos, vamos a hacer una oración, tanto por el grupo de alabanza como por la meditación del día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Dios, te doy gracias, Señor, por el grupo de alabanza, por el hermano Edgar Miranda, Señor. Te pido que los bendigas a los dos. Gracias porque tú los has estado usando esto hasta ahorita, Señor. Aunque estamos en una contingencia, Señor, te pido que los bendigas, que les des paciencia, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, a meditarla y compartirla. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de continuar con los cantos, voy a decirles algunos anuncios. Primero, que se les invita a participar en las reuniones con el hermano Edgar Miranda, primero para conocerse y después para oír un pequeño devocional. En segundo lugar, que estén pendientes porque próximamente el hermano Edgar Miranda va a hacer un estudio sobre la familia. Y por último, que a los niños que se anotaron para recibir los tenis, se les solicita este sábado 5 de diciembre de 11:30 a 1 para que vayan a recoger los tenis. Los de la misión de 1:30 a 2:30. No falten, es un regalo de la familia del hermano Enrique Ornelas. Ya continuamos con los cantos. Ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. Solo a él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Cantaré y alabaré tu nombre,
Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Ante ti y esperaré. Ante ti esperaré. Buenas tardes, hermanos. Soy la hermana Lupita y quiero hacer una oración por los enfermos. Oremos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nos dirigimos a ti, Padre Santo, por la misericordia y la gracia que alcanzamos, Señor, por medio del sacrificio de tu amado Hijo Jesús en la cruz. Bendito Padre Celestial, te ruego que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda nuestra maldad, Señor, y que nuestra oración no tenga estorbo, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tengas piedad y misericordia de todos los que están enfermos, Señor. Te ruego, Padre Santo, que primeramente, Señor, los conviertas a ti, Señor, y que los levantes de esa cama, Padre Santo, y que sepan, Señor, que fuiste tú el que los sanó, que te den gloria y honra. Te ruego, Padre Santo, que extiendas tu mano, Señor, que hagas sanidades, milagros, Padre bendito, pues tú eres el mismo ayer, ahora y siempre, y nada imposible para ti, Señor. Te ruego, Padre Santo, por todos los que están padeciendo COVID, Señor, porque para algunos ha sido mortal, Padre bendito. Te ruego que los levantes, Señor, así como levantaste a mi hija Anabel, a la hermana Carmen, Señor. Sánalos, Padre bendito, te lo rogamos, Señor, te lo imploramos, Padre Santo. Te ruego, Padre Santo, bendito también por los hermanos que hemos estado orando. Te ruego por la salud del hermano Alfonso Rocha y por el hermano misionero Javier Duarte y el hermano Eugenio, traductor indígena. Te ruego, Padre Santo, también por la salud de nuestra hermana Patti, Señor, que ha estado sufriendo dolor en su cuerpo. Te ruego que tú la restaures, Señor, que la bendigas a ella y a nuestro hermano Armando, Señor. Que los ayude, Señor, a estar de pie, Señor, a seguir adelante, Señor, que sigan alabándote y glorificándote, Padre Santo. También te ruego, Padre Santo, que a todos los que tienen tristeza, Señor, los que están de luto, Padre Santo, que tú los abraces, Señor, que los consueles, que les des de tu paz, Padre Santo. También te ruego, Padre bendito, que como iglesia, Señor, nos mantengas unidos, Señor, firmes en ti, Padre Santo. Que nos duela, Señor, el dolor de nuestro hermano, Señor, que sigamos orando unos por otros. Te ruego, Padre Santo, que por favor, Señor, sigas guardando nuestras vidas, que nos ampares, Padre Santo, bajo tus alas. Todo esto te lo pido, Señor, y te lo agradezco, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hola hermanos, yo soy Naomi Reyes.
Hoy voy a estar orando por los enfermos de nuestra iglesia, por la hermana Patti y por el hermano Armando. Les voy a pedir que cierren sus ojos e inclinen su cabeza. Oremos, hermanos. Señor, mi Padre bendito, en esta tarde te pido, Señor, por la hermana Patti, por el hermano Armando, por los enfermos de nuestra iglesia, que los cures, que estén bien, los pongas en tus manos, y por cualquier otra persona que esté presentando algún tipo de enfermedad, que la cures, que la protejas, que la cuides, que la pongas en tus manos y que seas bueno, Señor. Y te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero verlos muy pronto y les mando muchos besos y muchos abrazos. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por un día más. Te pido que cuides a los doctores y enfermeros que están en los hospitales, Señor. Te pido que los cuides del COVID, que los lleves con bien a sus hogares. En Cristo Jesús. Amén. Señor y Padre Celestial que estás en todo lugar, gracias porque nos permitiste tener un día más de vida, porque nos permitiste tener alimento en nuestros hogares. Te pido por la unión de nuestra iglesia Sion, por poder alabarte en nuestros hogares y por orar unos por otros, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor y Padre nuestro. Gracias te damos, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, has tenido cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque aún en este tiempo de dificultad, Señor, podemos seguir unidos, Señor, en espíritu y en amor, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos de Sion, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, en sus hogares, Padre Santo. También, Señor, te pedimos por los doctores, Señor, por los enfermeros, Padre, que están en los hospitales, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo. Protégeles, Señor, de este virus, Padre, y permítele, Señor, regresar con sus familias, Señor, a sus hogares, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día y porque nos cuidaste y bendice a el hijito del pastor que falleció y cuida a su esposa. Cuida, sana a todos los pastores que están enfermos del coronavirus y cuida a las familias de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración por las necesidades de la iglesia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por todo lo bueno que nos das, porque tú nos bendices, Señor, y porque nunca nos abandonas. Gracias, Padre, porque nos diste un día más de vida, porque tú nos mantienes con bien, Señor. Te pido, Señor, por las peticiones, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que tú las cumplas, Señor, si así lo deseas, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos cuides, Señor, y que nos mantengamos en tus caminos, Señor. Que siempre tengamos el deseo de aprender de ti, Señor. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridas hermanas, vamos a orar por la hermana Lupita y su esposo Francisco. Señor, muchas gracias porque en este día nos has dado vida y salud y porque hasta ahora nos has dado un hogar para poder cuidarnos del coronavirus. Te pido, Señor, que bendigas a la hermana Lupita y al hermano Francisco porque están enfermos, Señor. Te pido que los cuides, que los bendigas y que siempre cuides a sus familias y que siempre los lleves en tus caminos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por Luis y la hermana Carmen. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque los dejas un día más. Cuida a todos
Cuida al hermano Luis y a la hermana Carmen porque les dieron coronavirus. Cuídalos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Esta es la oración que voy a hacer para comenzar o para terminar. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendito Padre, gracias porque tú nos permites estar aquí ante tu presencia. Gracias por la vida, por la salud, por el pan de cada día, Señor. Te pido que tú nos guardes, nos bendigas, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Y que, por favor, Señor, tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que esté viendo esta oración, Señor. Te pido, Señor, que tú nos guardes y nos bendigas, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Que guardes a nuestros familiares, Señor. Que guardes a los familiares, Señor, de mis hermanos, Señor, en Cristo, Señor. Que tú los guardes de esa enfermedad, Señor, del coronavirus, Señor. Y, Señor, gracias porque tú nos permitiste, Señor, entrar en este otro mes, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Espero que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día. Todos nosotros hemos pasado por circunstancias en las que al final llegamos a decir que perdemos o estamos perdiendo la confianza en la gente. Quizá por alguna amistad, alguna buena amistad que en algún momento hizo algo que iba en contra de esa amistad con nosotros. O quizá por algún jefe que nos prometió algo en el trabajo y que al final no cumplió. O quizá incluso como hijos, en algún momento usted quizás se acuerde cuando alguno de sus padres con o sin intención le prometió algo que al final olvidó o no pudo o no quiso quizá cumplir. Y de alguna u otra manera, cuando vamos a diferentes áreas de la vida, vamos a encontrarnos con que tenemos suficientes motivos como para poder decir que ya no confiamos en la gente. Y en muchas ocasiones justificamos nuestras actitudes, nuestra aspereza para con los demás en esas circunstancias que atravesamos en el pasado y decimos, bueno, es que yo soy así porque así me ha tratado la vida, así me han tratado a mí, entonces yo no puedo hacerlo de otra manera. El problema es que cuando trasladamos esa misma circunstancia y esa misma actitud que tenemos entre seres humanos y lo trasladamos a nuestra relación con Dios, nos damos cuenta que se tergiversa mucho la imagen de ese Dios que la Biblia nos da. Se lo pongo de esta manera, mire, todos hemos pasado por momentos de confusión, de dolor, de angustia y hemos orado al Señor en busca de ayuda, porque eso es lo que nos han dicho siempre que tenemos que hacer y es correcto. Pero muchas veces la respuesta que el Señor nos da no es la que nosotros solicitábamos, no es la que estábamos pidiéndole. Y debido a ello, muchas veces nos hemos decepcionado, nos hemos frustrado e incluso muchas veces nos hemos enojado con el Señor. Y cuando repetimos ese círculo una y otra vez, algunas veces hemos llegado al punto de ya no querer orar más, porque creemos que el Señor nunca nos hace caso, o que el Señor no nos oye a nosotros, que el Señor ama a todos excepto a nosotros, o que sí, Él tiene algunos favoritos y seguramente nosotros no estamos en ese grupo. Y justificamos entonces nuestra falta de oración por esa experiencia que hemos tenido con el Señor. Peor aún, muchas veces entonces cuando no queremos orar, porque es porque en realidad sabemos que existe la posibilidad de que Él nos conteste, sí, pero no como nosotros queremos que lo haga. Y eso sabemos ya que nos va a doler muchísimo. Así que dejamos de orar, porque nuestra confianza en Él, pensamos, se ha visto afectada por su actitud, pensamos, hacia nosotros. Pero hoy vamos a recordar algo muy importante. Vamos a recordar que en verdad podemos confiar o podemos orar con confianza al Señor. Podemos ir con confianza al Señor en oración porque Él no se parece en nada a nuestras relaciones interpersonales o las experiencias que hemos tenido con otras personas. Porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que esa percepción acerca del Señor que muchas veces tenemos equivocada porque estamos pensando en otras personas, bueno, está basada sí en nuestra propia percepción personal acerca de Él y no en lo que la Biblia menciona sobre Él. Es decir, el hecho de que pensemos que Él no nos escucha o que se deleita en respondernos justo lo contrario que le estamos pidiendo, no es la base de la verdad
acerca de quién es Él. Lo que verdaderamente podemos y debemos tomar como la base confiable para saber cómo es nuestro Padre Celestial es su palabra, no nuestras experiencias, sino su palabra. ¿Y sabe qué? En ella encontramos estas cosas. Tome nota, por favor. Por ejemplo, podemos encontrar que Él se deleita en escucharnos cuando vamos a Él en oración. Proverbios 15:8 nos dice así: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos, la oración de los justos es su deleite. Él se deleita en que usted y yo, que hemos sido salvados por Jesucristo, vayamos ante Él a pedir en oración por nuestras necesidades. En la palabra del Señor también encontramos que Él está atento a la voz de quienes lo reconocen como su Señor, de quienes se humillan ante Él sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Santiago 4:8, un pasaje que hemos leído hace algunos miércoles y que hemos mencionado también en algunos domingos, dice así: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a aquellos que no creen que necesitan la ayuda del Señor. Bueno, el Señor no solamente los hace a un lado, sino que incluso los resiste. Ninguno de ellos podrá pasar por esa resistencia de Dios. Pero por el contrario, dice, aquellos que son humildes delante de Él, que reconocen quiénes son y quién es Él, entonces Él les da mayor gracia. También la Biblia nos menciona que incluso Él sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Mateo 6:8 nos menciona esto. Cuando el Señor habla acerca de la oración y menciona lo que hacían algunos otros, pensando que por hablar mucho o por hablar donde toda la gente les viera, entonces Dios les iba a escuchar. Y el Señor Jesús dice: no se hagan semejantes a esas personas, porque su Padre, dice, el Padre de ustedes sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Es alguien que está consciente de nuestras necesidades y es sensible a esas necesidades. También la Biblia nos dice que Él es un Padre amoroso y cuida de todos nosotros siempre. Él es bueno y nos dará siempre lo mejor, aun cuando no lo intentamos. En los días miércoles también hemos visto ese pasaje, ¿no? Cuando el Señor dice: pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Él no nos dará algo, aunque nos parezca inapropiado su respuesta, nunca nos dará algo que sea malo o que vaya en contra de su voluntad. Así que podemos pensar que cualquier respuesta que recibamos, aun cuando no sea por la que estábamos pidiendo, es la mejor respuesta que podríamos haber recibido, porque el Señor es bueno y jamás nos dará cosas malas, sino solamente cosas buenas a aquellos que se lo pidan. Entonces, podemos pensar, ¿por qué muchas veces Él no nos da lo que le pedimos? ¿Por qué muchas veces responde justo, o parece que está respondiendo justo todo lo contrario de lo que le pedimos? Bueno, de acuerdo a esto y algunas cosas más que encontramos en la Escritura, podemos pensar que se debe a su gran misericordia, bondad y sabiduría. Y por ello, Él nos guía a través de las circunstancias de nuestra vida para que alcancemos el propósito que Él ha trazado para nuestra vida. Recuerde, ¿cuál es ese propósito que Él ha trazado para nuestra vida? Hay uno y solo uno en la Biblia. ¿Sabe cuál es? Que seamos conformados a la imagen de Cristo. Vayan y hagan discípulos, dijo el Señor Jesús. Hagan discípulos a todas las naciones. Que era un discípulo, era un seguidor y alguien que el resto de su vida la dedicaba a seguir a su maestro con tal de parecérselo más a Él. Nosotros hemos sido llamados por Cristo para parecernos más a Él. Y ese es el objetivo de Dios nuestro Padre. Entonces Él permite todas las circunstancias de nuestra vida para que ocurra y se lleve a cabo ese propósito en nuestra vida. Que seamos cada vez más parecidos a Jesucristo nuestro Salvador. Así que Él sabe cuál es la mejor respuesta, la respuesta más adecuada para acercarnos a ese propósito. Y cuál respuesta nos alejaría de ese propósito. Y como Él, que es bueno, y Él que como es bueno, nos va a conceder lo que pedimos cuando esto nos ayuda a ser más como Jesús. Es decir, cuando pedimos todo aquello que está de acuerdo a su voluntad, según lo que dice en 1 de Juan 5:15. Y Él
por otro lado, no nos va a conceder lo que le pedimos cuando esto va a obstaculizar ese objetivo. ¿Se acuerdan? Hay muchos pasajes, pero uno que vimos fue en Santiago 4, cuando se nos dice que nosotros pedimos y pedimos, no pedimos, y cuando pedimos mal porque pedimos para satisfacernos a nosotros mismos. Quisiéramos decir que en todas las ocasiones que oramos lo hacemos por motivos puros, pero la gran verdad es que no siempre es así. Aunque muchas veces lo disfrazamos de buenas intenciones, en realidad lo que queremos es simplemente quedar bien con nosotros o con los demás en algo. Incluso peticiones que pueden ser genuinas o muy loables, pero la razón por la que pedimos eso es por nuestro propio orgullo, según lo que dice Santiago. Y cuando esa respuesta no va a ser tan buena como si se nos hubiera concedido lo que pedíamos, entonces tampoco el Señor nos va a dar lo que hemos pedido. ¿Recuerda usted el ejemplo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo menciona que en algún momento él fue afectado, y él lo relata ahí en 2 Corintios 12, 7 al 10. Él nos dice esto: dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, las que le llegaban a él por parte del Espíritu del Señor, dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Es decir, que si el Señor hubiera permitido que Pablo hubiera continuado ahí sin ningún problema, recibiendo todo esto que el Señor le daba, era muy probable que el apóstol Pablo se enalteciera y se enorgulleciera y comenzara a hacer todo lo que hacía, ya no por causa de Cristo, sino por causa de él mismo. Por eso, el apóstol Pablo, que no comprendía ese propósito completamente, él dice, he rogado 3 veces al Señor para que lo quitara de él esa situación. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y ahora ya habla un Pablo que ha entendido lo que está pasando. Él dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El propósito del Señor se estaba cumpliendo en la vida de Pablo: parecerse cada vez más a Jesucristo, depender cada vez más de Él. Y Pablo había aprendido entonces a agradecer, aun cuando su petición no había sido concedida, porque se daba cuenta que aun cuando el Señor le había dado otra cosa, esa otra cosa era la que en realidad él necesitaba. Así que algo que nos va a ayudar enormemente a orar con confianza es recordar que Dios es bueno, y que es bueno siempre. Las circunstancias de la vida o nuestras percepciones sobre Él no definen su carácter, no definen su identidad, porque Él es bueno y Él es bueno siempre. Por ejemplo, cuando oramos por alguien para que el Señor le levante del lecho de enfermedad, todos creo que hemos orado por alguien así. Y cuando el Señor le levanta, muchas veces lo primero que se nos ocurre decir es, gracias a Dios, Dios sigue siendo bueno, Dios es fiel. Y ¿sabe qué? Eso es cierto. Pero ¿sabe qué? Aun cuando el Señor no levantara a esa persona, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. Pero esto lo entendemos hasta que comprobamos todas estas cosas y vamos a la palabra. Así que quiero dejarle con estas 2 reflexiones finales. Según lo que hemos hablado el día de hoy, hay 2 cosas que nos van a ayudar, 2 factores que nos van a ayudar a orar con total confianza en Dios y poder depositar toda nuestra confianza cuando vamos a Él. La primera de ellas, lo que hemos visto, conocer la Biblia. Lo hemos hablado en otros miércoles. Para poder orar adecuadamente necesitamos conocer a Dios, y la única manera de conocer a Dios es yendo a su palabra. Ahí se nos muestra claramente cómo es Dios. Cuando vamos a la palabra y encontramos algo que se nos muestra ahí a Dios, nos damos cuenta que ese Dios que está en la palabra es muy diferente al que está en nuestra percepción, al que nos han contado o al que nosotros pensamos que habíamos conocido antes. Ese Dios es mucho más grande, es mucho más amoroso, es misericordioso, es tierno, es nuestro Padre. Y eso nos da una total confianza cuando vamos a orar. Pero ¿cómo sabremos eso? ¿Cómo seremos convencidos de eso? Solamente yendo a la palabra de Dios.
por favor vaya a la palabra de Dios. No haga caso de sus percepciones acerca de Dios. No haga caso de las voces que llegan ante usted de otras personas o de nuestro enemigo mismo, que le dirá que Dios ya no le va a escuchar, que Dios no le ama a usted, que Dios no le toma en cuenta. Eso no es cierto. ¿Cómo lo comprobará usted? Cuando va a la palabra y se encuentra con ese Dios que está ansioso de escucharle y que se deleita en la oración que usted le va a hacer. Así que la primera cosa es: conozca la Biblia, lea la Biblia una y otra vez. Y la segunda cosa, que es lo que hemos conversado al final, recuerde y reconozca siempre, independientemente de las circunstancias, que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es un Dios que cuida de su creación. Dios es un Dios que usa su soberanía, entre otras cosas, para cuidar de aquellos, especialmente aquellos a los cuales Él ha llamado para salvación. Dios es bueno. Dios quiere que podamos confiar en Él, y nos recuerda siempre esto a través de su bondad. Jamás nos dará algo que sea en contra de su voluntad, y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Así que podemos orar con confianza, total confianza, porque la Biblia nos muestra que Él es bueno, sea cual sea su respuesta, y que nos está guiando siempre a través de ellas, aunque no las comprendamos. Vaya entonces al Señor con total confianza en oración. Confiemos en Él una y otra vez. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Yo te suplico, Padre, que tú permitas que podamos reconocer tu voz en tu palabra, Padre, y que podamos conocerte cada vez más, de una mejor manera. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones hemos confiado más en nuestra percepción acerca de ti, en lo que otros nos han dicho, en la experiencia de otros, Señor, para definirte. Pero nos damos cuenta, Padre, que esa no es la base, no es una regla confiable. Debemos llegar a tu palabra, Señor, y perdónanos porque no siempre vamos a ella buscándote. Ayúdanos a ir a ella, Padre, y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, de tal forma que podamos conocerte cada vez más, y entonces comprobemos que nuestra confianza en ti, Señor, se incrementa y se afirma, Padre. Te lo rogamos, que nuestra confianza en la oración esté basada en la confianza en saber quién eres tú. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que están enfermos. Te rogamos, Señor, por todas las necesidades en los hogares, de todo tipo, materiales, económicas, emocionales, Señor, físicas. Señor, te rogamos que tú bendigas en medio de esas circunstancias y envíes tu respuesta, Padre. Ahora sabiendo, Padre, que lo que sea que tú nos permitas, Señor, entonces sabremos que es aquello que tú quieres que podamos atravesar, para que podamos ser conformados una y otra vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Les invito, hermanos, entonces a cada día ir en oración, sabiendo y recordando que podemos confiar en el Señor cada vez que vayamos a Él. Bendiciones. Le damos gracias a Dios por su palabra, y hay que pedirle que nos ayude a meditarla. Hermanos, les seguimos invitando a que diariamente estén atentos al grupo de WhatsApp de la iglesia, donde pues diario se están compartiendo las peticiones de la iglesia o agradecimientos, o incluso también meditaciones. Acompáñenme a orar, hermanos. Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí, porque nos has permitido meditar tu palabra, Señor. Te gracias por todas las oraciones. Te pido que nos cuides, nos protejas y nos suplas, Señor. Que nos ayudes a saber cuál es tu voluntad, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Cuídense. Dios les bendiga. Esperamos verlos pronto.